Hola, buena tarde, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de las modalidades de los gobiernos municipales. Para hablar acerca de las modalidades, primero vamos a ver y vamos a tratar de comprender en realidad cómo podemos clasificar que un gobierno pues funciona de forma correcta, funciona de manera, vamos, transparente, que da, pues básicamente resultados a la ciudadanía. eh, respecto de, por respecto de las y la toma de resultados. Y bueno, tenemos lo siguiente, fíjense. La Unión Internacional de Autoridades Locales, UILA, realiza estudios directos en varias municipalidades con el objeto de identificar los rasgos principales de una buena gestión pública local. Se invierte así el enfoque centrado en listar defectos de la operación municipal, valorando más bien los rasgos positivos del funcionamiento de un buen gobierno local. Gestión participativa y clave del gobierno local. Y tenemos lo siguiente, fíjense, mediante estas observaciones llegamos a la conclusión de que el buen gobierno local se explica básicamente por un buen uso del recurso humano, mediante una gestión de tipo participativo que libera energías, moviliza recursos y potencia el funcionamiento municipal. Características municipales de la gestión participativa son el liderazgo democrático del alcalde, que en este caso, en el caso de México, no tenemos alcaldes, son presidentes municipales, y el consejo municipal, que normalmente nosotros le llamamos cabildo, ¿no? Este cuerpo colegiado que está integrado pues, por básicamente los regidores. Equipos de trabajo y desarrollo de los recursos humanos locales, participación ciudadana y de la sociedad civil, alianzas con instituciones públicas y privadas. El democrático es el origen democrático del alcalde y consejo municipal. Les otorga una fuerte legitimidad que amplía su autonomía política y fortalece su capacidad de acción, contrasta con las limitaciones de las antiguas autoridades locales designadas por el gobierno central, que debían dar cuenta solo a este, como ocurría con la mayoría de los municipios de América Latina, a comienzos de la década de los 80. Algunas características específicas de las autoridades locales que tienen un liderazgo democrático son, primero, vean esa primera parte y desde ahí empiezan las modalidades, ya vamos a hablar pues básicamente de cómo es que se van a estar regulando estos mercados. Primero, relaciones armónicas entre las autoridades locales. Es común que en las buenas gestiones locales de las relaciones de respeto y cooperación existentes entre alcaldes y concejales pertenecientes a diversos partidos. Y eso es algo muy importante. Fíjense, normalmente estamos acostumbrados que la vida política del país se desarrolla en base a que pues tenemos un conflicto ideológico entre los diferentes partidos políticos. Y muchas veces esos conflictos ideológicos que tienen los representantes o aquellas personas que han ocupado un cargo público, pues ahora van a tener eh, una situación en donde para poder generar poder generar una temática de quitar de alguna forma el discurso político para ir al trabajo de los ciudadanos. Y a veces nuestros queridísimos alcaldes o presidentes municipales pues se enfrascan en estar conflictando, en estar golpeando, en estar teniendo diferentes problemas y bueno, por la cuestión política y se olvidan muchas veces que como tal, independientemente de los partidos que pertenezcan, las cooperaciones entre los presidentes municipales deben de ser pues muy conexas, muy unidas. Porque las diferencias políticas, una vez que estás en el cargo público, pues deben de desaparecer. Entonces, estas relaciones armónicas en autoridades locales pues se deben de buscar. Fíjense, capacidad emprendedora y gerencial.
El buen alcalde posee iniciativa, asume riesgos y es capaz de tomar efectivas decisiones. Esto también es algo muy importante. Ahora, vean esta situación. A veces el tema de liderazgo, sobre todo en temas de presidentes municipales, resulta muy importante en cuanto a que las decisiones seguramente que este personaje tomará serán cuestionadas en lo posterior. Es muy usual, ¿no? Ya sea por la ciudadanía, ya sea por los entes políticos o partidos políticos contrarios. Va a tener ahí literalmente un conflicto, va a tener ahí una línea paradójica en donde pues vamos a tener una lista de, de golpes, de crítica política. Pero a pesar de este tipo de crítica, porque ese sería el término correcto, el presidente municipal tiene que ser valiente, tiene que tomar sus propias decisiones y ir al frente y decir, este tipo de situaciones no me agradan, por esto, por esto, por esto, y lo que vamos a hacer es esto. Probablemente a muchas personas les cause molestia, a muchas personas tal vez no estén de acuerdo con ese tipo de decisiones. Pero al final de cuentas, el presidente municipal debe tomar en cuenta que él es el que toma las decisiones dentro del municipio. Nadie más puede tomar decisiones dentro del municipio, única y exclusivamente las puede tomar él. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que él es el único que tiene a salvaguarda ese tipo de derechos. Es el único que tiene el resguardo de la dirección y conducción de los derechos municipales. Entonces, a veces, aunque a las personas les moleste, aunque a los partidos políticos les moleste, él tendrá que tomar las decisiones y en base también a la realidad que vive su propio municipio. La visión global y objetivos a largo plazo. Las autoridades locales trabajan con un enfoque estratégico en que las decisiones de corto plazo están subordinadas a la búsqueda de grandes metas de largo aliento. Esto es algo muy importante porque al final de cuentas, las decisiones que deben de estarse tomando dentro del municipio muchas veces también tienen que ser a un proyecto largo, un beneficio tal vez a más de 10 años o probablemente a más de 5 años. O dependiendo también cómo estén en cada uno de los países la temporalidad de los gobiernos municipales, pero por ejemplo en el caso de México, que son de 3 años, pues bueno, a lo mejor a largo plazo estaremos hablando que al finalizar el periodo municipal, pues ahí surtirán efectos las decisiones. ¿Por qué hay que tomar alcances o decisiones a largo o mediano plazo? Pues por una simple y sencilla razón. Porque las necesidades del municipio, en base a la dinámica social conforme se va generando um, en las en las en las dinámicas, pues es que las necesidades van cambiando y sobre todo van aumentando. Si tú tomas decisiones temporales, eso también implica que en un futuro la realidad te va a superar y resultará cada vez más complicado emparejar esa realidad ante las necesidades de la sociedad que ya te está demandando y que probablemente para aquel momento no tengas la capacidad para responder. Entonces, es algo muy importante que se tiene que tomar. No siempre es necesario o no siempre resulta eficaz tomar decisiones para resolver problemas en un solo momento. A veces tienes que ir forzosamente al proyecto. El proyecto, de alguna u otra manera, es precisamente lo que te dará fundamento para ir a lo subsecuente. Disposición de oír y dialogar y negociar, que es algo muy importante. El alcalde democrático escucha con atención, busca aliados y negocia acuerdos en acción con los actores locales e institucionales. Y esto también es algo muy importante porque, para ser sinceros, la mayoría de presidentes, la mayoría de sujetos, cuando ya han alcanzado el cargo público, literalmente tienen que escuchar las diferentes opiniones y las diferentes ideas
pues que van teniendo de alguna forma los diferentes entes políticos. ¿Por qué lo tienen que hacer? Pues por una simple y sencilla razón. No es como tal el que únicamente se realice tu voluntad. A veces también necesitas opiniones o a veces necesitas quitarte los enfoques que tú tienes para poder escuchar a lo mejor los que la necesidad de la propia gente pues ocupa. Y eso es precisamente lo que vuelve un poco complicado la función municipal, ¿no? El tema de habilidad para delegar y trabajar en equipo, que es algo muy importante. El presidente municipal tiene muchas actividades, tiene muchas responsabilidades y resulta claro que no va a poder llevar a cabo todas. Necesita forzosamente un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo tiene que ser grande, dependiendo las áreas que va él a atacar. Por ejemplo, puede atacar series, puede atacar situaciones en donde tendremos literalmente una, una, una ayuda especializada y es precisamente ahí es donde el presidente municipal tiene que aprender a delegar, tiene que buscar, también esto es un arte, los perfiles correctos, o sea, no estamos hablando de que vamos a hacer un nombramiento a la ligera, no estamos hablando de que en cualquier momento puedes literalmente tener o tomar una decisión efímera, sino que las personas que te deben de estar acompañando en tu grupo, pues deben de ser perfectamente responsables, deben de tener cierta conciencia, constantes también, que es algo también que resulta a veces complicado en los equipos. Tiene que ser inteligente, debe tener una escucha activa, es decir, pueden surgir un sinfín de elementos que de alguna manera darán lugar a la conformación del gran equipo que debe de acompañar al presidente municipal. Porque de esto, pues vuelvo a repetir, si el presidente municipal no logra tener pues no logra tener un impacto, no logra en realidad tener, eh, pues, incluso la capacidad de incentivar a la gente que lo acompaña a realizar un trabajo, pues el trabajo, pues muy fácilmente se puede ir a la basura y eso puede tener complicaciones también. Debe tener valores entre la probidad y la vocación de servicio y la transparencia, que es algo muy importante y ahorita veremos algo acerca de esto en el tema de las transparencias. Pero para ser sinceros, compañeros, el tema de las transparencias es muy importante. ¿Por qué? Porque estos valores básicamente dan la capacidad de respuesta ante la demanda de una autoridad hacia la propia ciudadanía. Y eso en muchas ocasiones resulta complicado. La mayoría de los entes políticos es como de yo no tengo por qué como tal servir a ellos. Al contrario, ellos tienen que cumplir con las obligaciones que nosotros mandemos. Y a veces en el tema de la transparencia es como de por qué voy a informar lo que estoy haciendo si al final de cuentas las decisiones las tomo yo. Sí, sí, tú como presidente municipal a lo mejor tú puedes tomar decisiones, pero eso no implica que la gente que está viviendo en tu demarcación territorial pues no tenga acceso a este tipo de situaciones. Fíjense, las autoridades locales excelentes fundan sus acciones en valores y servicios públicos, son honestos y probos. Saben que los recursos públicos pertenecen a todos, por tanto los usan con austeridad y rinden cuentas a la ciudadanía, que es algo muy importante. En administraciones pasadas, normalmente quien llegaba a la presidencia municipal, perdón, se lograba exceder incluso en sus estilos de vida, se lograba exceder en cuanto a sus comentarios, en cuanto costumbre, ¿no? Y a veces hacía y tomaban decisiones a veces estratosféricas. En algunas otras ocasiones vulneraban los derechos como tal de las diferentes personas que convivían con ellos y bueno, se volvía un conflicto bastante natural y bastante férreo. Que eso obviamente implicaba pues cierta molestia como tal a las diferentes sociedades en las cuales pues iban gobernando. Entonces, aquí es, ok, como sabes que el presupuesto que tú tienes no lo hiciste tú, sino lo formaron todos los que pues, están viviendo en esa demarcación territorial,
pues básicamente es muy importante que, que pues logres generar esta rendición de cuentas, es decir, que seas austero, que sepas manejar con prudencia los recursos, no solamente porque tú eres el presidente municipal, vas a hacer lo que tú quieras, no debes de ser prudente y bueno, muchas otras cosas más, ¿no? De acuerdo, ser honestos y probos. Todo pertenece a todos y todos debemos de cuidar, al final de cuentas, eh, los recursos que se ha dado para el beneficio de los municipios. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en este caso de la transparencia y vamos a ver un video y ahorita regresamos. Hola, soy representante del Banco Interamericano de Desarrollo. En esta clase abordaremos la corrupción en los gobiernos. Únicamente el gobierno local, con provincias, condados, comarcas, áreas militares. La realidad de los municipios es muy diversa. Su situación puede variar de unas millones de personas. Son medios y bienes muy variados, como lo es la extensión territorial, su condición urbana y su distancia respecto a los grandes polos de actividad económica. La asociación y competencia municipales varía considerablemente entre países, dependen de relaciones cada país en cuanto a funciones, impuestos, formas de representación. En esta clase nos referiremos a esto. En primer lugar, la incidencia de la acción en los gobiernos municipales. En segundo lugar, las principales áreas de riesgo. Y en tercer lugar, la recomendación de reducir la corrupción en los municipios. Nos podemos hacer preguntas importantes. En primer lugar, ¿qué es la corrupción a nivel municipal y en otros niveles de gobierno? Y en segundo lugar, ¿hay características culturales del gobierno local que inciden en la corrupción? Sobre la primera cuestión no hay datos rigurosos. Además, los indicadores de corrupción están usados y con la magnitud activa de recursos del gobierno. Un país, por ejemplo, más centralizado puede hacer menos relevantes sus gobiernos municipales, por lo que su corrupción tendría menos impacto ante la opinión pública. Finalmente, los políticos tienden a concentrarse en la nacional. Hay, sin embargo, indicios de que la corrupción puede ser más tarde municipal. Por ejemplo, en Chile, la Contraloría General de la República habla de investigaciones sobre funcionarios que sobre funcionarios municipales, teniendo en cuenta que Chile es un país centralizado. Estos estudios indican que la transferencia de competencias y recursos a nivel local conlleva una mayor. Esto puede explicarse porque tal transformación genera zonas grises en la administración de recursos que los corruptos hacen. Sería que la captura de recursos de intereses y entes locales. Los indicios favorecen más bien esta explicación. De si el tipo de funcionamiento político de los municipios aumenta el riesgo de corrupción. Es decir, si los tienen una forma específica de este fenómeno, requiere un análisis y un tratamiento diferenciado. Para contestarla es necesario examinar los tipos políticos de los gobiernos municipales y cómo operan a este nivel los mecanismos institucionales. Los gobiernos municipales se caracterizan por una inmediatez en su vínculo con los ciudadanos, lo que hace la representación política. La legitimidad de los concejales está fuertemente asociada a la alusión de problemas de los ciudadanos. Este hecho no es objetable en sí, todo lo contrario, salvo que se establezcan objetivos políticos, soluciones populistas al coste, que busquen atajos indebidos en la gestión de los asuntos públicos. Por tanto, el tipo de legitimidad política del gobierno local conlleva riesgos. Hay riesgos reelectos pese a prácticas de corrupción, porque han hecho cosas. Los municipios frecuentemente operan con administraciones débiles y dificultan los incentivos políticos. Los políticos y las autoridades
En parte, esta debilidad obedece a la escasez de recursos para pagar adecuadamente a profesionales idóneos, en parte también a la politización que sufre la toma de decisiones, lo que lleva a la asignación discrecional de muchos cargos y también a la concentración de las mismas decisiones en órganos de naturaleza política, como el alcalde, los municipales, colegios de concejas. Por tanto, la corrupción puede llegar a ser más alta en los gobiernos municipales que en otros niveles de gobierno, aunque ello no suele percibirse fácilmente. Transparencia Nacional, por ejemplo, recopilando la experiencia de sus capítulos nacionales, advierte que los gobiernos locales pueden ser el mayor foco de corrupción en un país. En el gobierno municipal hay una especial relación de confianza entre los ciudadanos y sus autoridades. Ello aumenta obviamente la capacidad de percibir y resolver problemas, pero también arriesga la imparcialidad con la que todo gobernante debe actuar. Los riesgos, por tanto, derivan de presiones en favor de intereses particulares. Las siguientes áreas puede considerar que envuelven riesgos especiales. Los municipios tienen generalmente amplias facultades de regulación y uso del suelo. Sus decisiones pueden generar considerables plusvalías y es esperable que los interesados traten de influir sobre estas decisiones, a veces por medios indebidos. Esta es la base de una alta proporción de los escándalos de corrupción que se dan en el ámbito municipal. Por eso es imprescindible que las decisiones se tomen de frente y en base a criterios objetivos. Los municipios realizan multitud de contrataciones de obras y servicios, y algunos de ellos han sido objeto repetidamente de escándalos. El más típico quizás es el que afecta a la recogida de basuras, pero también otros temas como por ejemplo las concesiones de obras, el mantenimiento de han sido objeto de corrupción. También puede intervenir el favoritismo hacia proveedores locales, la presión en este sentido. Nuevamente, la transparencia y las decisiones sobre bases objetivas son necesarias para prevenir este tipo de actos indebidos. Los municipios toman cotidianamente muchas decisiones que afectan a la vida diaria de las personas, desde dónde se localiza una autobús, la aceptación de estudiantes a escuelas, el otorgamiento de ayudas sociales o el cobro de multas o impuestos. Estas decisiones dependen de funcionarios de rango medio o bajo que pueden solicitar o aceptar sobornos. El tal riesgo debe disminuirse también mediante la transparencia, la publicidad de los criterios de decisión y la selección y pago adecuados de los funcionarios públicos. El empleo es uno de los recursos más utilizados por el clientelismo, y sobre todo en aquellos países en los que gran cantidad de funcionarios depende de quién accede al poder político. Suele ocurrir también que haya tanto un cuerpo de funcionarios estable como un grupo de empleo más precario, situaciones de tipo político. A veces la precariedad se manifiesta también en relación al personal que reclutan concesionarios o contratistas cuando se privatizan los servicios. De nuevo, transparentar las plantas, universalizar el acceso a méritos bajo criterios de publicidad y transparencia es una buena guía para minimizar el riesgo de corrupción. Resolver constructivamente la tensión entre proximidad y imparcialidad es el desafío principal de la agenda de transparencia y probidad en los gobiernos locales. Es preciso reconocer que además de las fallas humanas, las entidades institucionales pueden favorecer actos ilícitos. No corresponde, naturalmente, suprimir la discrecionalidad en las decisiones, sino regular responsablemente su ejercicio. Hay 4 rubros de regulaciones para luchar contra la corrupción. Los alcaldes pueden llegar a concentrar un poder excesivo. Es importante, por tanto, que el poder se distribuya equilibradamente entre distintos órganos municipales y también que se despersonalice. También debe sujetarse la toma de decisiones discrecionales a criterios técnicos claros. Asimismo, puede ser aconsejable limitar la posibilidad de reelección de los alcaldes. Debe igualmente facilitarse que la oposición municipal ejerza
a oponerse y criticar a la mayoría. Y adicionalmente es importante la fiscalización de órganos independientes como contralorías y tribunales de justicia, así como establecer la inexigibilidad de quienes fueron hallados culpables de graves infracciones. Es importante señalar también que no solo involucra riesgos, también permite mayor control social. Esto se puede fortalecer hoy día mediante las tecnologías disponibles. Esto supone incrementar la transparencia activa y pasiva de los gobiernos municipales. La primera requiere adelantar y colocar en el sitio web municipal informaciones relevantes. La segunda implica formas razonables de acceso a la información que obra en poder de los municipios. Adicionalmente, muchos servicios municipales admiten formas diversas de participación y control por parte de la comunidad. La elaboración y ejecución del presupuesto, los planes reguladores, la concesión de licencias o la ejecución de obras públicas. Es recomendable que cada gobierno municipal elabore normas de participación y control social. Los gobiernos municipales suelen sufrir algunas debilidades institucionales al tener pocos funcionarios, una baja profesionalización de los mismos y también una acusada politización en el acceso a sus cargos. Es preciso, por tanto, transparentar la planta municipal y contratar sobre la base de las claras transparentes, junto con dejar la selección en manos de profesionales. También es deseable que las contrataciones dependan de los ingresos y se impida dar envíos electorales. Paralelamente, en las decisiones eleccionales deben pesar criterios de carácter profesional y esto requiere la responsabilidad de personas no enteramente sujetas a la voluntad de la autoridad política. Es el caso, por ejemplo, de los cargos de asesoría jurídica, control económico-financiero, dirección de obras o arquitectura y licencias. Una modalidad a considerar es la provisión de estos puestos a través de concursos nacionales de mérito. Los gobiernos municipales prestan servicios muy variados. Es frecuente, además, que se les obligue por ley a brindar ciertos servicios mínimos de la población o su carácter rural o urbano. Frecuentemente, estas obligaciones se establecen sin considerar adecuadamente la capacidad económica del municipio. Por ello, la asignación y gestión de recursos es de gran importancia, pero al mismo tiempo entraña un cierto riesgo de corrupción. Las recomendaciones en este ámbito consisten en exigir información que permita analizar cabalmente la evolución del presupuesto y demás operaciones financieras. A ello deben sumarse mayores facultades de los órganos fiscalizadores para detectar irregularidades y castigarlas. Es deseable la información de los principales servicios municipales. Esto permite comparar entre municipios de características parecidas en cuanto al coste y eficiencia de los servicios. Paralelamente, más distintos mecanismos de colaboración, consorcios, mancomunidades, permiten prestar los servicios de forma más eficiente gracias a su mayor escala. Un ejemplo es el uso obligado de sistemas de adquisiciones públicas transparentes que consiguen mejores precios gracias a estas economías. Muchas gracias por su atención. Por favor, no dejen de visitar el sitio Chile. Bueno, con la realidad, el tema de generar transparencia es algo vital para los gobiernos. Si los gobiernos no logran generar estos sistemas de vocación de servicio, de transparencia, de tal vez de autodenominarse, decretarse personas e individuos que perfectamente saben que el hecho de que algún acto de corrupción se consume, por consiguiente también tendrá un detrimento para la propia ciudadanía. Entonces, eso es algo que resulta complicado, es algo que resulta en realidad también bastante difícil. Y bueno, básicamente, pues el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas es una cultura que debe de maximizarse para ser real en cuanto a la mayoría de los gobiernos, ¿no? Los municipios no son exentos de corrupciones, principalmente donde más corrupción hay, derivado de la
capacidad que estos tienen, a lo mejor incluso en el tema de los recursos, en fin, son múltiples factores que pueden generar, pues literalmente que uno de los municipios o que los municipios en general se vean vulnerados si no toman decisiones, pues decisiones correctas. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta esto y es por eso que siempre existe una probidad y una salvedad. Um, en cuanto a el tema de pues de generar gobiernos de confianza, sobre todo autoconscientes de que cualquier acto que ellos realicen tendrá un detrimento, tendrá un efecto negativo pues para la ciudadanía y precisamente pues ellos son quienes están cuidando a la ciudadanía, por lo tanto pues cualquier acción que ellos lleguen a tomar pues impactará a esta. Pero bueno, vuelvo a repetir, esto ya de lejos de que se tengan ciertas responsabilidades para los servidores, eso tiene que ser con un tema de cultura, es decir, aquel funcionario público debe de tomar esa conciencia de, no, ¿sabes qué? No puedo realizarlo, y no puedo realizarlo porque pues eso implicaría ir en contra de mis principios, ir en contra de lo perfectamente bien establecido, vamos, de lo normal. ¿De acuerdo? Fíjense, tenacidad y persistencia. La autoridad efectiva insiste en que la búsqueda de los objetivos y no de arrenda fácilmente ante las dificultades o fracasos o parciales, ¿no? Que eso también implica algo muy importante. A veces las cosas no van bien en los municipios, a veces esto tarda, a veces no es tan sencillo, cuando lejos de esto, pues precisamente lo que se trata de observar o lo que se trata de tener es una regulación pues que precisamente permita de alguna forma que pues los gobiernos sean consistentes, sean constantes, sean disciplinados. Y eso también ayuda mucho a que los gobiernos, pues al final de cuentas, sean exitosos, ¿no? El hecho de que trabajen, el hecho de que de alguna manera, poco a poco y paso a paso vayan logrando la meta o las metas que se han establecido desde el principio de la gestión, es fabuloso. Y es precisamente lo que deben de tener. No, no pueden caber o no pueden llegar gobiernos que de alguna manera se vulneren o que sean tibios o que incluso les cueste tomar una decisión pues de esa magnitud. Entonces siempre hay que tomar mucho en cuenta esta, pues esta situación principalmente. Siempre hay que tener eh, esa tenacidad como líder, porque al final de cuentas él es un líder que va a estar tomando pues decisiones. Bien, fíjense, el líder capaz soporta bien el estrés, fíjense, el tema del estrés, y se da espacios para recuperar fuerzas y reflexionar. Las cualidades anteriores raramente se encuentran reunidas en una sola persona. De hecho, los líderes suelen ser bastante diversos entre ellos, excepto la posesión de un cierto carisma, capacidad de encanto y motivación, como hace el líder para compensar la carencia de ciertos atributos o capacidades. Simple, se rodea de gente buena y delega y trabaja en equipo. Entonces, a veces esta situación también genera complicaciones, también genera competencias, es precisamente lo que hay que tratar de evitar para que de alguna forma los gobiernos pues puedan tener un perfecto estado, una perfecta comunicación y sobre todo una dualidad en donde pues se tengan los mecanismos necesarios para poder tener pues básicamente enteros trabajos en donde a pesar de la presión las personas salgan triunfantes. Desarrollo del recurso humano y trabajo en equipos, fíjense. Y luego, el trabajo en equipo y el desarrollo del recurso humano son complementos indispensables del liderazgo democrático.
Las buenas autoridades locales realizan actividades como las siguientes. Y ya tenemos aquí una regulación pues bastante extensa también. Y tenemos por esa parte lo siguiente, vean. Aplicar una política de recursos humanos, ¿no? Más que controlar horarios, se incentiva el desarrollo permanente de los recursos humanos mediante la capacitación, la actualización y la reconversión y el aprendizaje permanentes. Que es algo muy importante. Es decir, vas a empezar en el personal. El personal es lo más importante que puedes llegar a tener. No puedes hacer nada si no tienes el personal. Informar, motivar o apoyar. El buen gobierno local opera coordinadamente y se desconcentra. La información circula fluidamente. El personal es motivado en su labor y recibe apoyo activo de jefes y autoridades superiores. Reconocer, recompensar. La municipalidad efectiva reconoce la capacidad de esfuerzos y logros del personal y busca recompensar a este mediante una adecuada política salarial, mejores condiciones de trabajo y el estímulo permanente. La participación ciudadana y de la sociedad civil, que eso también es algo muy importante. Los municipios al final de cuentas tienen presidencias municipales, pero no son solos, o sea, en realidad ellos dependen como tal de la ciudadanía que los están nombrando en el cargo. Entonces es muy importante que estos puedan tener cierta situación de desahogo. Y también de participación por parte de los sujetos que lo integran, ¿no? Es decir, las personas no deben de ser personas aisladas a las decisiones, al apoyo, mejor dicho, al apoyo de los municipios. Por el contrario, deben de tomar mucha conciencia en ese sentido para tener cierta visitud, cierto apoyo y sobre todo legitimidad en cuanto a las decisiones y el apoyo gubernamental que la gente pues necesita dar, ¿no? Y estas personas pues al final de cuentas toman decisiones, pero toman decisiones no pensando en ellos, sino toman decisiones pensando en el beneficio colectivo, y eso también resulta bastante interesante. Organización de los ciudadanos. Una comunidad que desea participar debe organizarse. Las sesiones locales efectivas apoyan la organización. Algunos países como Chile o Bolivia han establecido normas que facilitan y estimulan la organización social en base. Apoyo a las instituciones de voluntarios. La Cruz Roja, bomberos o defensa civil son escuelas de solidaridad y efectivos apoyos a la gestión local. Apoyo de movimientos sociales, ONGs y universidades. Los movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y académicas pueden aportar conocimientos, ideas y recursos capacitados para mejorar la gestión local. Planificación y ejecución participativas. Las municipalidades efectivas cuentan con planes de desarrollo que han sido elaborados en consulta con la comunidad y son ejecutados en activo involucramiento del ciudadano. Ciudadanos informados e involucrados. El proceso de participación exige de una ciudadanía oportunamente informada y motivada para participar. Alianzas público-privadas, y bueno, eso también es algo muy importante. Es decir, como tal, no solamente hablas del municipio en un ente cerrado, no todo es público. También hay iniciativa privada, ¿no? Sobre todo, en realidad, pues son los empresarios, ¿no? Los empresarios son quienes toman este carácter, esta decisión en donde pues básicamente lo que tendremos es las alianzas que pueden generar los gobiernos municipales, sobre todo con el sector con el sector con el sector privado, ¿no? Empresarios, ¿no? Vamos, el desarrollo en realidad de los países se da en base al sistema empresarial.
se quiera o no, dependemos del sistema empresarial, vamos, es indispensable. Que de alguna forma se tengan estos apoyos, porque quienes hacen, quienes generan la inversión, pues son precisamente ellos, ¿no? Se quiera o no, dependemos de ellos o no queremos depender de ellos, quienes generan la inversión son, pues son ellos. Entonces, todo lo que se quiera hacer, pues es forzosamente necesario, tenemos que depender de ellos, los necesitamos a ellos y bueno, los municipios tienen que incentivar esa relación eh, de alguna forma, ¿no? Vamos, no pueden pues no pueden en realidad generar toda la inversión por sí solos, sino que forzosamente pues necesitan un agente externo, ¿no? A veces el recurso público no es tanto, no es demasiado, y bueno, se necesita que lleguen o que se integren eh, los agentes privados, sobre todo con los ejes centrales, los ejes productivos importantes y que, bueno, generarán de alguna forma el apoyo necesario y sobre todo el crecimiento económico que se espera, ¿no? Coordinación con otras entidades públicas, el buen gobierno local se coordina y aún con esfuerzos de otros niveles de gobierno de modo programático y más allá de los signos ideológicos. La gestión de servicios con la empresa privada, el buen gobierno local se asocia con el sector privado para asegurar la provisión de servicios o bienes públicos, realizando un monitoreo y control de las prestaciones entregadas. Asociaciones público-privadas, además de las licitaciones, privatizaciones o concesiones. Es imposible establecer activos acuerdos de comparación entre los agentes públicos y privados del desarrollo. Asocia asociativismo municipal, hermanamientos internacionales, que esto también es algo muy importante. En realidad la figura de los municipios no solamente se queda como comúnmente la conocemos en un tema local o nacional, sino que tiene una consecuencia más grande, más severa. Y esto implica forzosamente que tengamos una decisión pues más ardua, más grande. Y por consiguiente también vamos a tener algunas cuestiones de acuerdos internacionales entre los propios municipios. Es decir, ahora los municipios con sus diferentes entidades pues pueden apoyarse, pueden generar pues estos acuerdos que de alguna manera pues sean cooperativos, que de alguna manera generen que de alguna manera tengan un, eh, un mejor desenvolvimiento, un mejor apoyo incluso de cooperación en temas de seguridad, en temas de logística, cuestiones que a lo mejor puedan resultar básicas, porque hay cosas que obviamente no pueden realizar los propios acuerdos, pero sí es importante que de alguna manera pues de alguna manera existan esas colaboraciones, ¿no? Ahora en materia internacional, precisamente se hace pues con ese objeto, ¿no? Se hacen
con la situación de que tengan un desenvolvimiento y un desarrollo cabal y sobre todo eficaz ante las problemáticas de los municipios en la actualidad. Pero bueno, dejaré hasta aquí la clase, nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo, hasta luego.